¿Islam Makhachev ya es más grande que Khabib Nurmagomedov? Hace algunos años esta pregunta no sería razonable. Khabib era el rey absoluto del peso ligero, el hombre del invicto 29-0, el peleador que hizo rendirse a McGregor, a Poirier y a Justin Gaethje sin perder un solo asalto en sus peleas de campeonato. Perdió uno contra Conor, pero yo creo que se dejó ganar. Era prácticamente intocable. Sin embargo, el tiempo ha cambiado la conversación. Mientras Khabib decidió retirarse en el mejor momento de su carrera, Islam siguió construyendo un legado que hoy obliga a replantear quién ocupa realmente el trono del peso ligero y cómo va posiblemente de la UFC. Y antes de que alguien escriba en los comentarios Khabib sigue siendo el GOAT, tranquilos, este video no busca faltarle el respeto a una leyenda. Todo lo contrario, vamos a mirar datos, estadísticas, calidad de rivales, su evolución técnica y dominio competitivo. Para responder una pregunta siendo objetivos, ¿es Islam Makhachev más grande que Khabib Nurmagomedov? Comencemos por lo más importante, los logros. Khabib terminó su carrera con un récord perfecto de 29 victorias y 0 derrotas. Es un dato impresionante y probablemente nunca vuelva a repetirse en un campeón de una división tan profunda y competitiva como el peso ligero, y posiblemente en ninguna otra división. Ya vimos lo que pasó con los invictos actuales, y va a ser muy difícil. Sin embargo, cuando analizamos únicamente su trayectoria dentro de la UFC, encontramos un detalle importante. Solo realizó 3 defensas exitosas del campeonato antes de retirarse. Derrotó a Conor, a Dustin Poirier y a Justin Gaethje. 3 nombres históricos, 3 finalizaciones y 3 actuaciones dominantes. Pero yéndonos una pelea más atrás, consiguió su campeonato contra Al Iaquinta, peleador que para su entonces tenía un récord de 13 victorias, 3 derrotas y un empate, y un 10-2 dentro de la UFC. Con 31 años en el 2018, se enfrentaría a Khabib y los llevaría hasta la decisión. Pelea que es criticada por cómo terminó y por su rival, que no tiene un renombre tan grande. Además, también enfrentó a varios perros de la época para su racha antes de convertirse en campeón: Rafael dos Anjos, Michael Johnson y Edson Barboza. Islam, por el contrario, decidió continuar. No solo ganó el cinturón de peso ligero sometiendo a Charles Oliveira, quien llegaba como el finalizador más peligroso de la historia de la UFC, sino que además comenzó una serie de defensas que terminarían rompiendo todos los récords de la división. Superó a Alexander Volkanovski en 2 ocasiones, finalizó a Dustin Poirier, venció a Renato Moicano y terminó acumulando más victorias en peleas por el título y más defensas consecutivas que cualquier otro campeón del peso ligero en la historia de la organización. Esa es una diferencia objetiva, no una opinión. Incluso la propia UFC reconoce que Islam superó las marcas históricas que pertenecen a Khabib. Muchos responderán inmediatamente: sí, pero Khabib nunca perdió. Y tienen razón, ese argumento siempre está sobre la mesa. O el que Khabib jamás sangró. Eso y el invicto pesa muchísimo cuando se habla de grandeza, más cuando Islam fue noqueado en sus inicios en la UFC. Sin embargo, también debemos preguntarnos algo: ¿quién tiene más valor? ¿Retirarte con 3 defensas o seguir compitiendo durante años contra nuevos contendientes, arriesgando constantemente tu legado? Porque mientras Khabib decidió retirarse a los 32, Islam con 34 años sigue enfrentando generaciones completamente distintas de peleadores, incluso subiendo de categoría. Eso significa que tuvo preparación, más adaptaciones, más riesgos, más cortes de peso y muchas más oportunidades de perder. Mantenerse campeón durante tanto tiempo en la UFC moderna es mucho más complicado que incluso conquistar el mismo cinturón. Y aquí llegamos al segundo punto, la calidad de los rivales. Durante años se dijo que Khabib tenía el mejor currículum de peso ligero, pero cuando analizamos los nombres con calma, encontramos algo interesante. Sus 3 defensas fueron contra un Conor McGregor, algo fuera de su prime, un Dustin Poirier en su prime, y a un Justin Gaethje que no se le daba. Todos grandes peleadores, todos ex campeones interinos o un campeón como McGregor, pero ninguno logró derrotar a Khabib, ni siquiera ponerlo realmente en peligro. Islam también derrotó a Charles Oliveira, considerado por muchos el mejor finalizador de la historia de la UFC. Venció 2 veces al entonces número 1 libra por libra Alexander el Calvito Volkanovski. Después sometió a Dustin Poirier, uno de los peleadores más resistentes que ha pisado el octágono. Posterior a eso, cuando iba a enfrentar a Arman Tsarukyan, se bajó de la pelea y en corto aviso enfrentó a Renato Moicano, un rival algo más asequible y que no tuvo mucho problema, pero no fue culpa de él. Cuando se comparan los récords combinados de los rivales que enfrentó cada uno durante sus etapas como campeones, Islam incluso supera a Khabib en volumen competitivo. Y claro, existe una crítica válida. Algunos consideran que Volkanovski subió desde el peso pluma y que Renato Moicano aceptó una pelea con poco tiempo de preparación. Eso es cierto, esos factores deben incluirse para ser objetivos, pero también es cierto que Charles Oliveira llegaba con una de las mejores rachas de la historia de la división y que Volkanovski
era el mejor peleador libra por libra del planeta, y McGregor también venía de una división inferior, entonces se puede hacer esa comparación. Y Volkanovski le hizo una pelea muy difícil a Islam en su primer combate. No podemos ignorar ese contexto simplemente porque favorece a Islam. Bueno muchachos, antes de continuar, por favor suscríbanse, ayúdenme a seguir creciendo para crear más contenido así pues. Y seguimos. Ahora hablemos de los aspectos técnicos, y es aquí donde probablemente encontremos la mayor diferencia entre ambos. Khabib fue el mejor grappler que ha existido en la historia del peso ligero. Su presión contra la reja, su lucha, sus derribos en cadena y el famoso Dagestan handcuff, creo que así se pronuncia, parecían imposibles de detener. Muchos rivales sabían exactamente lo que iba a hacer y aún así terminaban dominados durante 5 asaltos. Nadie le hacía frente a este hombre. Pero Islam representa una evolución natural en ese estilo. Conserva prácticamente el mismo nivel de grappling, pero añade un striking mucho más refinado. Tiene un jab más efectivo, mejores combinaciones, mayor variedad de patadas, un excelente control de la distancia y un poder de knockout que Khabib nunca desarrolló al mismo nivel, y eso que genera una mayor atracción al público. Recordemos cómo noqueó a Volkanovski con una patada alta en su segundo combate, cómo derribó a Charles Oliveira antes de finalizarlo. Joe Rogan ha señalado públicamente que Islam posee un juego de pies más completo que Khabib, y que eso podría convertirlo en un peleador todavía más peligroso, y las propias estadísticas de golpeo respaldan esa idea. Islam conecta una mayor proporción de ataques desde la distancia, mientras que Khabib generaba gran parte de su ofensiva una vez conseguía el control en el suelo. Ninguno de los dos enfoques es incorrecto, simplemente muestran que Islam dispone de más herramientas para resolver una pelea. Sí, recibe un poco de más daño, pero es lo mismo que les digo, eso atrae mucho más público. En cambio Khabib sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer, papá. Y eso nos lleva al concepto más importante del deporte de alto rendimiento, su evolución. Las MMA cambian cada año, lo que funcionaba en el 2018 no necesariamente funciona en el 2026. Los atletas son más completos, defienden mejor los derribos, golpean con mayor precisión y estudian muchísimo más a sus rivales. Islam ha tenido que competir con una versión del peso ligero mucho más desarrollada. Su capacidad para dominar en esa categoría y en un deporte que evoluciona constantemente añade un enorme valor a su legado. Y aún más cuando venció a Jack de la Magdalena en peso welter, algo que Khabib nunca hizo. Y sin embargo tampoco podemos ignorar aquello que Khabib probablemente sea un poco más único, esa sensación de invencibilidad que generaba. Había algo especial cuando Khabib caminaba hacia el octágono, parecía imposible imaginarlo perdiendo. No era solo porque ganara, era porque destruía mentalmente a sus rivales antes de entrar a la jaula. Conor, Poirier, Gaethje terminaron completamente anulados por su presión, y muy pocos campeones han transmitido esa sensación, esa aura tan grande como la de Khabib. En cambio Islam domina de otra manera, es más técnico, más calculador y probablemente más completo, pero el aura de Khabib sigue siendo una de las cosas más grandes que se ha visto en este deporte. Recordemos que contra De la Magdalena estaba en duda si podía ganar ese combate, incluso muchos decían que el peso le iba a afectar y que eso iba a favorecer a Jack, pero todos sabemos lo que pasó al final. Entonces, ¿quién realmente es más grande? Si hablamos del mejor invicto, probablemente nadie supere jamás a Khabib. Si hablamos del campeón más dominante, Khabib tiene un argumento sólido. Pero si hablamos de logros, récord, defensas titulares, evolución técnica, diversidad de recursos o una longevidad competitiva y un legado construido dentro del octágono, cada vez resulta más difícil negar que Islam ha llevado el estándar todavía más arriba. Y muy posiblemente este 15 de agosto defienda su título de peso welter contra Ian Garry. Después de lo que le hizo a Jack de la Magdalena, creo que a Islam el peso no le afectó para nada. Incluso le ayudó muchísimo más para fortalecer sus habilidades. Entonces lo que creo es así, Khabib construyó el camino del peso ligero, de Dagestan, de toda esa camada que hizo el padre de Khabib con estos rusos, de hacerlos parecer imbatibles. Islam recorrió ese camino y lo extendió un poco más. Por eso, desde un análisis estrictamente objetivo, creo que Islam Makhachev ya puede considerarse un peleador mucho más grande que Khabib, ya que dominó todo en el peso ligero y ahora también lo está haciendo en el peso welter. Y no porque Khabib haya dejado de ser una leyenda, sino porque el alumno consiguió algo que parecía imposible, tomar el legado del mejor ligero de todos los tiempos y convertirlo en una historia un poco más grande. Esperemos a ver qué sucede este 15 de agosto en el UFC 330. Y si le llega a ganar a Ian Garry, sería precisamente la definición de superar a una leyenda. Bueno parceros, si el video les gustó, no olviden comentarlo, suscribirse, darle me gusta. Comentámelo, conversámelo, comunicámelo, dialogámelo, manifestámelo, charlámelo, aclarámelo, decímelo, hacémelo saber. Y nos vemos en el próximo capítulo.